Muy bien. Entonces, vamos a platicar el día de hoy sobre los modelos lineales de efectos mixtos. Vamos a hablar de algunos de los conceptos importantes de los modelos lineales y en especial nos vamos a enfocar en los modelos que tengan un intercepto aleatorio. Vamos a platicar sobre la estimación de algunos supuestos que son necesarios para entender los modelos de efectos aleatorios y finalmente vamos a hablar de cómo se hace el modelaje de este tipo de modelos utilizando el paquete LM4 de R, ¿sale? Algo que hay que entender de por qué es importante pensar en usar modelos de efectos mixtos es porque nosotros vamos a tener diversas fuentes de variabilidad en un estudio. Entonces, generalmente vamos a tener, por ejemplo, fuentes de ruido aleatorio, que le vamos a llamar nosotros variabilidad, por ejemplo, en una jerarquía de variación biológica, por ejemplo. Puede que nosotros midamos algunos elementos entre animales, entre tejidos, entre células, o incluso entre diferentes niveles de una misma estructura. Por ejemplo, medimos a alumnos de una escuela, después tenemos una escuela, después tenemos el distrito escolar, después tenemos a lo mejor el sector escolar, ¿no? Todo esto tiene fuentes de variabilidad que pueden estar relacionadas entre sí. Entonces nosotros vamos a diferenciar las fuentes de variabilidad en un estudio en dos elementos, efectos fijos y efectos aleatorios. Entonces, ¿a qué nos referimos con los factores o los efectos fijos? Básicamente, los factores fijos, todos los niveles van a tener el mismo efecto en todos los experimentos, ¿sale? Algo importante también es que todos los niveles van a aparecer en todas las mediciones o experimentos. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos A1, A2 y A3. Todos están medidos en todos los experimentos que se realizaron. Entonces sabemos, por ejemplo, cuál es el promedio del grupo A3, ¿no? Porque tuvimos A3 aquí en 1, en 2 y en 3. Vamos a saber cuál es el promedio del grupo A2 y el promedio del grupo A1. Y los vamos a poder comparar. No existen más elementos. Entonces, los niveles de un factor fijo se pueden duplicar exactamente, ¿sale? Y siempre van a aparecer en todas las replicaciones de un posible elemento. Entonces, por ejemplo, aquí sería dar un tratamiento versus no dar otro tratamiento, ¿no? Estos son efectos fijos, porque siempre se va a dar uno que es el grupo tratamiento y otro que es el grupo control, que podría ser un placebo o algún otro tratamiento. Cuando hablamos de un bloque o un efecto aleatorio, nosotros vamos a tener solamente un muestreo de los niveles, ¿sale? Es decir, los niveles van a ser diferentes en todos los experimentos. Como los niveles no se pueden duplicar explícitamente, el efecto que van a tener estos niveles va a ser aleatorio, ¿sale? Y entonces no nos va a interesar como aquí, por ejemplo, que tuviéramos tratamiento contra control en los efectos fijos, pues sí nos interesa comparar el grupo de tratamiento con el grupo control. Pero aquí tenemos fuentes diversas de variabilidad. Entonces, por ejemplo, aquí podría ser que estamos comparando efectos de un tratamiento en diferentes escuelas, por ejemplo, o en diferentes hospitales, o entre diferentes médicos. Vean que los grupos son distintos entre sí. Entonces, en realidad no nos interesa comparar entre grupos, por ejemplo, no nos va a interesar comparar entre escuelas, no nos va a interesar comparar entre hospitales o entre profesores. Lo que nos interesa es esta variabilidad que va a ser distinta dependiendo de las diferentes fuentes. Ahora, algo importante de un efecto aleatorio es que no lo vamos a tener completamente observado. Entonces, no vamos a medir todas las escuelas del mundo, solo vamos a medir un subconjunto. No vamos a medir todos los hospitales del mundo, solamente un subconjunto. Y no vamos a medir todos los doctores del mundo, solamente un subconjunto. Entonces, vamos a tener una distribución de todos los valores, pero no vamos a tener como tal promedios en grupos específicos. Entonces, estas fuentes de variabilidad van a dar origen a algo que debemos nosotros de contemplar en un modelo estadístico, ¿no? Imagínense un estudio donde yo agarro y quiero, por ejemplo, ver el efecto de un tratamiento en diferentes hospitales, ¿no? Y entonces voy a tener tres hospitales que yo voy a medir, ¿no? En este lo que me interesa no es la diferencia entre hospitales, me interesa la diferencia de los efectos fijos, que sería del tratamiento. Pero estos efectos aleatorios pueden influir. ¿Por qué? Porque a lo mejor en un hospital tienen una mejor atención a esta patología, en otro hospital no tienen especialistas para esta patología, en otro hospital a lo mejor no tienen tampoco forma de atender a pacientes con esta patología. Entonces va a ser muy distinta la forma en que vamos a poder abordar a los pacientes en diferentes hospitales, pero esta variabilidad la tenemos que considerar al momento de modelar. Entonces, ¿cuál es este problema con los subgrupos? En muchos modelos, por ejemplo, los datos se recolectan en diferentes grupos, ¿no? Entonces podemos tener, por ejemplo, grupos de hospitales o podemos tener clústeres, un grupo control, un grupo de tratamiento, pero en diferentes
escuelas, en diferentes hospitales. Entonces, esto puede modificar el tiempo o lugar donde se observa un fenómeno y esto puede influirlo. Entonces, lo que hacen muchos que están apenas introduciéndose al modelaje estadístico es que, por ejemplo, van a poner Y, que es su variable aleatoria, van a poner el factor en el que se distribuye y van a poner X1, que sería el factor fijo que les interesa y después ese factor aleatorio lo van a incluir, le voy a llamar X2 al factor aleatorio. Entonces, lo que van a hacer es que lo van a meter al modelo estadístico. Ahora, el problema con esto es que carece de sentido, porque a nosotros no nos interesa el efecto que tiene directamente el grupo sobre la media. Lo que nos interesa es el efecto que tiene el grupo sobre el efecto fijo y su relación con la media. Entonces, esto va a tener un problema al momento de evaluarlo. ¿Por qué? Porque no necesariamente tenemos todos los posibles niveles de todos los grupos muestreados, no tenemos todas las escuelas del mundo, no tenemos todos los hospitales del mundo, a veces solamente tenemos ciertos grupos. A estos grupos de relevancia nosotros les vamos a conocer como efectos aleatorios, ¿sale? Entonces, esto que aquí habíamos mencionado como factor aleatorio, ahora en el contexto de un modelo estadístico, lo vamos a formalizar como un efecto aleatorio. Esto se debe a que vamos a tratar a estos niveles como muestras de una variable aleatoria, es decir, no son datos completos, es un muestreo, ¿sale? Las variables tradicionales que consideramos como completamente observadas, ¿por qué? Porque solo tenemos grupo de tratamiento y grupo control. Le vamos a llamar efectos fijos, ¿sale? Entonces vamos a tener una distinción aquí muy importante. En los efectos aleatorios solo tenemos una muestra de todos los posibles efectos que podemos observar. Por ejemplo, a lo largo del tiempo, un efecto aleatorio podría ser el antes y el después de un sujeto. Tenemos medición 1 y medición 2, pero no solamente ese sujeto experimentó dos momentos en su vida, tenemos un montón de momentos en el tiempo que no medimos entre 1 y 2, y un montón de momentos después de 2 que no medimos. Por lo tanto, esto lo tenemos que medir con un efecto aleatorio, porque no es completamente observado, solamente tenemos un subconjunto. Y lo que queremos es obtener un promedio de todo este tiempo e idealmente del tiempo después de, ¿sale? Entonces, otra cosa es que además de que podríamos tener grupos que no estamos considerando, podemos tener observaciones que estén correlacionadas. Entonces, por ejemplo, podemos tener un diseño de medidas repetidas. Un mismo sujeto lo vamos a medir en múltiples ocasiones o sujetos de una misma escuela, de un mismo país o de un mismo grupo. No es lo mismo los mexicanos, por ejemplo, que las personas que viven en Guatemala o las personas que viven en Belice, ¿no? Van a tener diferente relación entre sí los sujetos dentro de un mismo territorio. Entonces, los datos correlacionados violan un supuesto de la regresión lineal que se llama independencia. Entonces, ¿se acuerdan que nosotros teníamos 5 supuestos para la regresión lineal? Tenemos el supuesto de normalidad conjunta de los errores, tenemos el supuesto de linealidad, tenemos el supuesto de homocedasticidad y el supuesto de matriz de diseño de rango completo, que también se llama multicolinealidad. Y no habíamos hablado mucho del de independencia. Que los datos estén relacionados no estén relacionados, perdón, es indispensable para realizar una inferencia válida. Entonces, un diseño de muestras repetidas o estructuras donde vamos a tener correlación entre los sujetos violan el supuesto de independencia de un modelo lineal. Y por consiguiente, tenemos que adaptar nuestro modelo para que se pueda incorporar la dependencia o la correlación entre los sujetos. Entonces, ¿cómo vamos a modelar la estructura de los datos? Primero hay que entender que los datos pueden tener una o varias fuentes de agrupación, es decir, no es que solamente exista una y ya, ¿sale? Esa agrupación además puede ser jerárquica, de modo que los grupos estén anidados dentro de otros grupos. Por ejemplo, pruebas de aptitud escolar aplicadas varias veces a los estudiantes. Primero tenemos observaciones repetidas. Estas observaciones repetidas están anidadas dentro de los estudiantes. Pero además los estudiantes están anidados en escuelas. Entonces imagínense, yo voy a tener varias escuelas y voy a tener también anidadas las observaciones dentro del mismo estudiante. Además, las escuelas están anidadas dentro de distritos. Si yo no incluyo en mi modelo estadístico todas estas relaciones, no voy a tener una evaluación precisa del efecto, ¿sale? En otros casos, por ejemplo, puede que no exista una estructura tan clara de anidación. Por ejemplo, un experimento de tiempo de reacción en el que los participantes realizan el mismo conjunto de tareas. Si bien las observaciones están anidadas dentro de los individuos, también se agrupan de acuerdo al tipo de tarea. Imagínense que a unos los pongo a ajustar una regresión lineal en R y a otros los pongo a ajustar un modelo de regresión lineal a mano.
¿no? Entonces no voy a poder comparar a todos, aunque todos estén ajustando un modelo de regresión lineal, la tarea va a ser distinta. Entonces voy a tener una agrupación también por tipo de tarea, pero esta no está jerárquicamente relacionada con los individuos, ¿sale? Porque aquí sí es muy lógico, tenemos individuo primero, luego escuela, luego distrito. Es decir, va a haber una jerarquía. Aquí no, porque la tarea no está jerárquicamente relacionada con los individuos, ¿sale? Entonces, aquí tenemos relaciones jerárquicas, aquí tenemos relaciones, pero las relaciones no son jerárquicas, ¿no? Otra cosa es que puede que las agrupaciones no estén equilibradas. Por ejemplo, si es un individuo antes y después, pues va a estar equilibrado. Vamos a tener las mismas distribuciones de los sujetos antes que después. Pero podríamos, por ejemplo, tener sujetos donde el clúster es una unidad geográfica y estas varían en tamaño, ¿no? Entonces aquí vamos a tener un problema porque va a haber escuelas con más alumnos o va a haber lugares geográficos con más personas. Entonces, esto puede o no estar equilibrado y se tiene que especificar en un modelo, ¿sale? Ahora, los efectos aleatorios no son todos iguales. Vamos a tener dos tipos, anidados y cruzados. Vamos a primero ver los cruzados. Los cruzados ocurren cuando múltiples mediciones están asociadas con múltiples variables de agrupación. En un diseño completamente cruzado, todos los individuos brindan respuestas para todas las condiciones o puntos temporales. Por lo tanto, un efecto aleatorio es cruzado si aparece en uno o más de los niveles jerárquicos. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una escuela y las escuelas van a implementar diferentes clases. Pensemos en un diseño donde nos interesa ver cómo una clase modifica el desempeño de los estudiantes, ¿no? Y tenemos tres diferentes clases. Como aquí las escuelas todas agarran a los tres grupos, vamos a tener no solamente un efecto anidado jerárquico, ¿no? Donde tenemos escuela y clase, sino que también vamos a tener que se cruzan los efectos aleatorios. Entonces, en este caso, por ejemplo, clase 1, clase 2 y clase 3 aparecen en los diferentes niveles en las escuelas, ¿no? Entonces va a haber una relación jerárquica, pero también vamos a tener efectos cruzados, ¿sale? En cambio, los efectos aleatorios anidados se refieren a la variabilidad entre sujetos de acuerdo a una jerarquía. Generalmente, hay una variable superior en la que se agrupan los temas o los elementos, y a esto les vamos a llamar en el lingo de la estadística modelos jerárquicos. Un efecto aleatorio está anidado si aparece solo en uno de los niveles jerárquicos superiores. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos hospital A, y dentro del hospital tenemos dos doctores, y dentro de los doctores tenemos pacientes. Entonces, si queremos ver el efecto de un fármaco sobre los pacientes, tenemos que considerar que hay fuente de variabilidad a nivel de los doctores y que hay fuente de variabilidad a nivel de los hospitales, ¿sale? Vean que aquí doctor 1 no aparece en hospital B porque es distinto, es doctor 3 y doctor 4. Entonces aquí no tenemos cruce como aquí. Aquí sí tenemos que una misma clase aparece en diferentes niveles. Entonces, un efecto aleatorio cruzado se comporta distinto de un efecto aleatorio anidado. El mejor ejemplo para entender un efecto aleatorio anidado son aquí muñequitas como las matrushkas. Si ustedes alguna vez las vieron, si no, son muñecas rusas que básicamente una va a caber dentro de otra y cada vez van a alcanzar un nivel jerárquico superior. Esto es un efecto anidado. Mientras que en el cruzado sí se van a repetir. Es como si yo después quisiera meter una matrushka grande en una matrushka chiquita. Ahí ya no solamente tendría que considerar que están anidados, sino que se pueden cruzar. En este caso, quizá no es tan factible pensar en que se pueda cruzar. Sin embargo, en algunos diseños sí vamos a poder tener lo que se llama crossover, ¿sale? Entonces, vamos a modelar los efectos del diseño. Entonces, aquí tenemos diferentes elementos. Primero, un diseño cruzado examina cada combinación de niveles para cada factor fijo. Entonces, por ejemplo, tenemos fármaco 1, fármaco 2 y va a haber tres diferentes dosis y vamos a tener además dos diferentes dietas, ¿no? Entonces vamos a tener distintas combinaciones de fármaco y de dosis, vamos a tener 6 combinaciones, pero además, considerando las dietas, vamos a tener 12 posibles combinaciones, ¿sale? Estos son efectos aleatorios cruzados. ¿Qué pasa cuando los anidamos? El diseño anidado puede subreplicar progresivamente un factor fijo con niveles anidados de un factor aleatorio que son exclusivos del nivel dentro del cual están anidados. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos niveles jerárquicos biológicos. Tenemos un fármaco dentro de un ratoncito y este ratoncito tiene diferentes tipos celulares, ¿no? Entonces, vamos a tener que estos dos factores son fijos, fármaco, pero ratoncito y célula son factores aleatorios. ¿Qué pasa si nosotros tomamos estos efectos fijos cruzados y los convertimos en un modelo con efectos aleatorios?
Si un efecto aleatorio puede reutilizarse para diferentes niveles de tratamiento, pueden cruzarse con el tratamiento y modelarse como un bloque, ¿sale? Entonces vamos a tener, por ejemplo, aquí un fármaco y este fármaco se va a dar a diferentes ratoncitos que van a actuar en diferentes células. Pero a lo mejor nos interesa compararlo con otro fármaco que también actúe a todos estos niveles. Entonces tenemos efectos fijos y tenemos efectos aleatorios. Y además podemos tener algo más complicado, que es un diseño que se llama de parcela dividida, que bueno, estos son mucho más comunes en ciencias básicas, pero donde nosotros vamos a tener, por ejemplo, que los efectos fijos, por ejemplo, tejido fármaco, se cruzan para cada combinación. Y entonces vamos a tener anidaciones dentro de diferentes réplicas. Esta podría ser un ratoncito 1, evaluamos dos tejidos que tienen diferentes células y vemos el efecto de los fármacos en diferentes células, ¿no? Entonces, todo eso se puede considerar dentro de un modelo estadístico. Vean que aquí estamos quizás simplificando los diferentes efectos del diseño, pero nosotros vamos a tener diferentes funciones que van a poder considerar estos efectos de diseño en diferentes características. Entonces, para acomodar estos efectos de diseño, nosotros vamos a utilizar modelos lineales de efectos mixtos. Estos también se conocen como modelos multinivel o jerárquicos cuando los modelos o los efectos que estamos incluyendo están anidados. ¿Cuáles son las características de estos modelos? Primero, estos son igualitos a los que ustedes ya habían visto en las clases previas, ¿no? Tenemos los modelos lineales, tenemos los modelos logísticos, tenemos los modelos Poisson, los cuasi-Poisson, los binomiales, ¿sale? Todos esos siguen exactamente iguales. Lo que cambia es que estos modelos de efectos mixtos consideran la estructura de las fuentes de variación de los modelos estadísticos, ¿sale? Cabe destacar que todavía no existe un estándar de oro para decir así es como se deben de agrupar. Entonces, los modelos de efectos mixtos son un área activa de investigación. Las metodologías varían mucho e incluso pueden dar resultados discordantes. Por eso es muy importante cuando ustedes ajusten un modelo de efectos mixtos que sean claros de qué es lo que se va a estar haciendo con los modelos de efectos mixtos. ¿Sale? Entonces, vamos a definir formalmente ahora sí, ahora en el contexto de un modelo, qué es un efecto fijo y qué es un efecto aleatorio. Los habíamos definido previamente desde el punto de vista metodológico, pero ahora tenemos que definirlos desde el punto de vista del modelo. Entonces, un efecto fijo es la variable que esperamos que tenga un efecto sobre la variable dependiente o respuesta. Entonces, este puede ser un confusor o puede ser también, por ejemplo, un tratamiento que queremos comparar con un control. Esto lo vamos a ver y lo hemos visto, todos los modelos que hemos visto hasta ahorita son modelos de efectos fijos, son los coeficientes del modelo de regresión. Actúan sobre variables conocidas y que están completamente observadas, ¿sale? En cambio, un efecto aleatorio son factores de agrupación que intentamos controlar. No estamos específicamente interesados en su impacto en la variable de respuesta. Si nos interesan, entonces los volveríamos más bien efectos fijos, ¿sale? Sin embargo, sabemos que pueden influir en los patrones que vemos. El objetivo que nosotros vamos a tener en un modelo estadístico al incluir efectos aleatorios es estimar la varianza de estos efectos aleatorios. ¿Qué quiere decir? Que nosotros sepamos qué tanta esa variabilidad influye sobre los efectos fijos, ¿sale? Esto, por ejemplo, se hace mucho en los metaanálisis, donde vamos a considerar efectos aleatorios que permiten considerar la variabilidad que va a tener un modelo sobre los efectos fijos, ¿sale? Estos efectos aleatorios le van a dar los nombres a los modelos. Por ejemplo, si lo único que nos interesa es cuantificar la variabilidad intragrupos, podemos ajustar un modelo de efectos aleatorios. Un modelo de efectos aleatorios solo incluye efectos aleatorios, ¿sale? Un modelo que incluye efectos fijos y además efectos aleatorios se le conoce como modelo de efectos mixtos, ¿sale? Algo importante, ustedes podrían, pues, no modelar toda esta variabilidad, ¿no? Y decir, bueno, simplemente voy a ver, comparar fármaco A con fármaco B. No me interesa si lo medí en diferentes niveles, no me interesa si son diferentes grupos o si están relacionados. Bueno, el problema es que si yo ignoro los efectos aleatorios, esto va a impactar la predicción de la variable dependiente. A lo mejor, si solo les interesa un p-value, el p-value no cambia mucho. Yo cuestionaría para qué quieren hacer un estudio si solo les interesa el p-value, ¿no? Si lo que quieren es cuantificar la magnitud del efecto, entonces los efectos aleatorios son importantísimos. Algo que ustedes deben saber es que los efectos aleatorios se pueden controlar en el diseño. Por ejemplo, un ensayo clínico aleatorizado, donde se aleatoriza por bloques, puede considerar efectos aleatorios. Un diseño aleatorizado por conglomerados
está controlado por diseño y los conglomerados se deben meter como efectos aleatorios. Un diseño aleatorizado por conglomerados cruzado, bueno, ahora tenemos efectos aleatorios cruzados y efectos aleatorios anidados, por ejemplo. Entonces, si los efectos se pueden controlar en el diseño, esto es mejor. Aún así se deben incorporar en el modelo estadístico. Sin embargo, esto no siempre es posible. Por ejemplo, en un estudio observacional pueden existir grupos que no estemos considerando. No incluirlo en un efecto aleatorio puede hacer problemática nuestra estimación. ¿Sale? Entonces, ¿cómo vamos además a modelar datos que estén correlacionados con efectos fijos? Para modelar datos correlacionados, es decir, sujeto A que mido 1, 2, 3 veces, debemos incluir los efectos aleatorios, ¿sale? Porque los efectos aleatorios se relacionan con la estructura asumida de los datos. Ahora, podemos tener diferentes situaciones. Aquí ya hemos visto una. Prueba de aptitud escolar donde tenemos medidas repetidas, pero además están anidadas en diferentes niveles jerárquicos, ¿sale? ¿Qué significa eso? Pues que nosotros vamos a tener que combinar diferentes tipos de efectos para poder sacar conclusiones específicas. Entonces, diferentes combinaciones de efectos aleatorios consideran diferentes estructuras de correlación en los datos. Entonces, ¿cuál es el objetivo de un modelo de efectos aleatorios? Es estimar parámetros de efectos fijos, o sea, los coeficientes beta, y la varianza de los efectos aleatorios, ¿sale? Nos interesa la varianza porque nos indica la estructura de relación y de variación en el modelo. Entonces, esto nos va a permitir, por ejemplo, entender cómo debemos planear un estudio a futuro, ¿no? Si están relacionados diferentes grupos, si están afectando la forma en que estos se relacionan, vamos a tener que considerarlo dentro de nuestro modelo para poder ejecutar de manera correcta la estimación que nosotros queremos hacer. Entonces, les presento el modelo más sencillo, que es el modelo de intercepto aleatorio. Ahorita vamos a ver que este no es único y vamos a tener muchas variaciones. Este es el más sencillo. Un modelo de intercepto aleatorio adopta la siguiente forma. Entonces tenemos y y j, que es la variable que nosotros queremos predecir o es la variable respuesta. Beta 0 es el intercepto fijo, que si nosotros recordamos de nuestro modelo de regresión lineal, beta 0 es el valor que adquiere nuestra línea de regresión cuando x es igual a 0, ¿sale? Entonces beta 0 es nuestro intercepto. Y beta 1 es el coeficiente fijo, aquí está un error, es fijo dentro del modelo. Y acuérdense que el coeficiente beta es que tanto cambia y cuando cambia x, ¿sale? Este sería beta 1. Ahora, aquí lo que cambia es B y J, que B y J es un intercepto aleatorio que tiene distribución normal con media cero. Entonces, por ejemplo, si considera un intercepto aleatorio, y ahorita lo vamos a ver con más detalle, podría considerar que hay otro grupo que va a tener un intercepto que va a ser distinto. Entonces, aquí va a tener otro beta cero, ¿sale? Sin embargo, puede que beta 1 sea similar, es decir, la tasa de cambio es igual, pero parten desde un punto inicial distinto, ¿sale? Entonces, a mí me va a interesar incluir este intercepto aleatorio dentro del modelo. Ahorita lo vamos a ver con más detalle. Y vamos a tener un error, que bueno, ya vimos que todas las regresiones se equivocan, y este efecto de error lo vamos a seguir viendo en el modelo de intercepto aleatorio, ¿sale? ¿Cuáles son los supuestos del modelo de intercepto aleatorio? Lo mismo. Necesitamos comprobar que la relación entre X y Y es lineal. Eso es lo mismo que el supuesto de linealidad que vimos en la regresión lineal. X y Y son variables aleatorias observadas, ¿sale? Entonces están completamente observadas X y Y. V, que es la que tenemos aquí, es una variable aleatoria no observada con distribución normal que va a modificar la pendiente. E es una variable aleatoria no observada con distribución normal, que es el error, ¿sale? El error y el intercepto son independientes de cada uno. B va a permitir que cada sujeto o grupo tenga un intercepto propio. Entonces, siempre que yo incluya un intercepto aleatorio, por ejemplo, si el intercepto aleatorio es el sujeto, cada sujeto va a tener un intercepto. Si el intercepto es el grupo, cada grupo va a tener un intercepto. Si tengo dos interceptos aleatorios, por ejemplo, grupo y sujeto, entonces cada sujeto dentro de un grupo va a tener un intercepto propio y un intercepto de grupo, por ejemplo. Entonces eso va a cambiar la forma en que las relacionamos, ¿sale? Ahora, otra cosa interesante que hay que considerar de los modelos lineales. La forma en que una variable va a cambiar dentro de un grupo. Entonces, supongamos que tenemos un grupo incompletamente observado. Vamos a poner que es A, C y D. Entonces, no observamos B para este caso, ¿no? Entonces, estos tres grupos van a tener diferentes estructuras de correlación entre sí. Generalmente, cuando nosotros no la declaramos, vamos a tener una estructura de covarianza que se va a llamar no estructurada.
En este no hay un patrón observable, es decir, no sabemos muy bien cómo va a variar la variable dependiente entre A, C y D. ¿Sale? Cada covarianza, la covarianza en A es independiente de la covarianza en C, que es independiente de la covarianza en D. ¿Sale? Puede existir una estructura de covarianza con componentes específicos. Entonces, cada varianza dentro de cada grupo es diferente, pero ¿qué creen? No están relacionadas las varianzas entre sí. Entonces, esto puede ser cuando lo medimos en diferente escala. Por ejemplo, aquí medimos peso, aquí medimos porcentaje de grasa corporal y acá medimos cintura. Todas están relacionadas de cierta forma, pero la covarianza entre ellas se aproxima a cero. Existe otra estructura de covarianza que es la estructura de covarianza simétrica compuesta. En este caso, todas las varianzas son iguales unas con otras y las covarianzas son iguales. Sin embargo, sigue habiendo variación entre grupos. Otra que es para los modelos de series de tiempo son las autorregresivas. Por ejemplo, la medición de hoy, vamos a llamarle X1, depende de la medición de ayer que le vamos a llamar X0. Entonces, si hoy tuve un valor de glucosa de 80, eso va a influir el valor de glucosa de mañana. Para poder considerar eso, tenemos que poner una estructura de covarianza autorregresiva, por ejemplo. ¿Sale? Existen otras que son más complejas, que son las de Toeplitz. Para la mayor parte de los modelos que ustedes van a ajustar, la, la estructura de covarianza no estructurada es suficiente, ¿sale? Todas las otras depende del modelo específico y depende si ustedes consideran que la variable dependiente se relaciona de forma distinta entre los diferentes elementos. Por ejemplo, si yo no sospecho que el índice de masa corporal va a variar entre diferentes escuelas, porque a lo mejor no hay algo sistemático que me lo indique, una estructura de covarianza no estructurada, es decir, no declararla, que vamos a ver que es el modelo más clásico, es lo que podemos hacer. Pero ¿qué tal si yo sospecho que sí hay diferencias esperadas entre los subgrupos? Bueno, entonces yo tengo que especificar diferentes estructuras de covarianza y desde luego esto es toda una clase específica, ¿no? Para la mayoría de los casos esto funciona bastante bien y quizá no es necesario que vayamos más al fondo, ¿sale? Ahora, ¿qué pasa si ustedes quieren hacer un modelo de efectos mixtos? Bueno, ustedes tienen la alternativa de ignorar el problema. Ahora, esto no necesariamente es malo. Si solo les interesa un p-value, por ejemplo, el modelo podría ser impreciso. Entonces, lo que ustedes quieren hacer es estimar un efecto y que ese efecto considere la variabilidad a diferentes niveles. Necesitan un modelo de efectos mixtos, ¿sale? Otra cosa que podrían hacer es promediar a los sujetos u objetos o usar bootstrap. El problema es que vamos a perder la variabilidad y no vamos a considerar objetos que no pudiéramos haber observado. Entonces, esto no nos va a dar nuestra recompensa, que es que cada que ustedes consideren que su modelo puede incluir efectos aleatorios, reciben una pizza reward, ¿sale? ¿Por qué? Porque es algo que a lo mejor no consideran, pero que va a demostrar que están haciendo modelaje a un nivel avanzado, ¿sale? Porque están considerando posibles fuentes de variabilidad que influyan sobre su desenlace. Ahora, los modelos de efectos mixtos vienen en diferentes niveles. Este es un modelo de regresión lineal simple. Tenemos nosotros nuestro coeficiente beta, tenemos nuestro intercepto y solamente una línea de regresión para ajustar los datos. Pero ¿qué pasa si nosotros sospechamos que los datos van a tener agrupaciones entre sí? Bueno, si yo sospecho que hay tres grupos, pero que en todos el efecto es similar, es decir, el coeficiente beta 1 va a ser igual para todos los niveles, pero a lo mejor parten desde un diferente punto, yo voy a tener un modelo de efectos mixtos con intercepto aleatorio y pendiente fija, ¿sale? ¿Qué quiere decir? Si se dan cuenta, todos cambian en la misma magnitud, ¿sale? Todos cambian en la misma magnitud, pero parten desde un punto distinto. Su intercepto, si yo lo prolongo hasta acá, va a ser distinto para cada uno de los sujetos, ¿sale? Esto puede ser si a lo mejor sospecho que un grupo parte, por ejemplo, vamos a seguir con el ejemplo del índice de masa corporal, parte desde un mayor índice de masa corporal comparado con otra escuela o con otro grupo, por ejemplo, ¿no? Pero todos deberían tener un efecto similar. Entonces aquí tengo un efecto aleatorio, pero una pendiente fija. ¿Qué pasa si yo sospecho que hay algo que modifica además la pendiente? Bueno, entonces yo voy a poder modificar no solamente un intercepto, sino que puedo tener que todos partan del mismo punto, pero a lo mejor hay algo que va a hacer que respondan distinto. En el ejemplo de la escuela y el índice de masa corporal, a lo mejor yo sospecho que los pacientes con normopeso casi no van a responder
Los pacientes con sobrepeso van a responder poquito y los que tengan obesidad van a responder mucho. Bueno, todos partieron desde un mismo punto, pero mi pendiente fue distinta, ¿sale? Eso lo puedo considerar. Y ahora existe un modelo de efectos aleatorios mucho más sofisticado, que no solamente considera pendientes aleatorias, es decir, todos parten desde puntos distintos, sino que la respuesta también puede ser distinta, ¿sale? Todas estas son cosas que debemos de sospechar desde la hipótesis. Oye, yo hipotetizo que todos van a partir desde un punto distinto. Ah, bueno, solo necesitas un modelo de efectos mixtos con intercepto aleatorio. Oye, yo sospecho que todos parten del mismo punto, pero la respuesta es distinta. Ah, bueno, solo necesitas un modelo de efectos mixtos con pendiente aleatoria. Oye, yo sospecho que mi modelo de efectos mixtos parte desde puntos distintos, pero a lo mejor la respuesta también es distinta según otras variables. Ah, bueno, puedes tener interceptos aleatorios y pendientes aleatorios. Ahora, ¿cómo voy a especificar yo esto ahora sí? ¿Sale? Esta es la estructura de un modelo mixto como lo van a ver en R. Van a usar LMR, que es parte del paquete LME4, que ahorita vamos a ver con más detalle. Y vamos a tener dos componentes. Primero, vamos a tener los efectos fijos, que van a ser, por ejemplo, la variable que me interesa medir y el confusor podría ser. ¿Sale? Y después vamos a poner esto, que es un paréntesis, voy a poner A0, le voy a poner una barrita vertical y le voy a poner B0. Si yo estoy estableciendo esto, lo que yo estoy estableciendo es primero acá, A0 es mi pendiente aleatoria, ¿sale? Si yo no quiero establecer una pendiente aleatoria, entonces yo lo voy a escribir como 1 barrita B0. Entonces este es un modelo con intercepto aleatorio, esto que estoy poniendo yo aquí, ¿sale? ¿Por qué? Porque mi pendiente establecí que no se cambia, es 1 y B0 es mi intercepto aleatorio. Ahora, si yo quiero hacer uno de pendiente aleatoria, pero con intercepto fijo, entonces voy a poner mi pendiente aleatoria, que va a ser A0, le voy a poner la barrita y le voy a poner el número 1, ¿sale? Y entonces con ello voy a tener ahora una pendiente aleatoria, pero con intercepto fijo. Y aquí tengo un modelo que considera los dos, una pendiente aleatoria y un intercepto aleatorio, ¿sale? Y así de sencillo es incluir un efecto aleatorio en R. Ahora, es sencillo, pero ustedes tienen que reconocer cuáles podrían ser los factores desde el punto de vista teórico que van a influir sobre la pendiente aleatoria y sobre el intercepto aleatorio. Esto para que lo puedan modelar, ¿sale? Entonces vamos a ver, por ejemplo, cómo se vería un modelo cruzado, ¿no? Tenemos fármaco, dosis, dieta. Entonces acá tenemos una respuesta y tenemos un predictor que va a ser nuestro efecto fijo. Y tenemos diferentes niveles. Por ejemplo, queremos ver el nivel del doctor y el nivel del paciente que se cruzaron entre sí. ¿Sale? Entonces aquí vamos a ajustar un modelo de efectos mixtos, donde vamos a poner la respuesta, vamos a poner el predictor y vamos a poner, espero que haya variabilidad entre doctores y espero que haya variabilidad entre pacientes. Pero ¿qué pasa si ahora quiero hacer un modelo anidado? Aquí lo que estoy asumiendo es que no hay una relación jerárquica entre pacientes y doctores. Pero si yo asumo una relación jerárquica, es decir, quiero ver los pacientes dentro de un mismo doctor y ver cómo influye, entonces yo ahora voy a escribir esto. Esto es un modelo anidado. Estoy diciendo que los doctores están anidados en los pacientes. ¿Sale? Entonces ya no estoy considerando que son independientes entre sí estos entrecruzamientos. Estoy considerando que están anidados, es decir, un mismo doctor, que voy a llamarle D1, va a tratar a los mismos tres pacientes, ¿sale? Uno, dos, tres. Y me interesa compararlo con otro doctor, que va a ser D2, que va a tratar a otros pacientes diferentes. Si los pacientes se cruzaron entre diferentes doctores, entonces este modelo es suficiente. Pero si están anidados, entonces este modelo es el correcto. Por ejemplo, aquí les pongo otro, que es un modelo lineal donde tengo la respuesta, tengo el predictor, tengo una pendiente fija y voy a variar el intercepto de forma anidada, donde tengo país, después voy a región, después dentro de la región tengo diferentes granjas y dentro de las diferentes granjas tengo animalitos. ¿Sale? Entonces voy a lo mejor hacer el efecto de un tratamiento sobre un animalito de una granja. Entonces estoy considerando que todo esto está anidado. Esto va a responder distinto que cómo respondo acá, ¿sale? Porque vamos a tener diferentes formas de incluirlo. Entonces, para yo anidarlo, tengo que poner esta diagonal entre los dos factores. Otra cosa importante es que las variables que yo ponga aquí, tanto en la pendiente como en el intercepto, deben estar codificadas como factores. Eso lo vamos a ver con más detalle en la clase práctica de los modelos mixtos, ¿sale? Pero es importante que lo consideremos.
Ahora, el M4 tiene un montón de formas de incluir los modelos de efectos aleatorios. Por ejemplo, este es un modelo de efectos aleatorios que además tiene una media fija, ¿no? Entonces aquí intercepto fijo, perdón, pendiente fija, intercepto aleatorio, ¿sale? Aquí a lo mejor me interesa lo mismo, simplemente tener un intercepto aleatorio, pero además puedo poner que mi media no esté fija, sino que varíe. Puedo poner, por ejemplo, que un intercepto varíe entre G1 y G2 dentro de G1. Entonces vamos a ver, por ejemplo, que puse mi pendiente fija, pero ahora puse que G1 varía dentro de G2, ¿sale? Entonces voy a poner un intercepto en G1, pero además voy a poner que G1 varía dentro de G2. Voy a poner interceptos que van a variar en diferentes grupos, que era lo que ponía, por ejemplo, acá. Doctor y paciente, donde se pueden cruzar y no siempre están anidados, ¿no? Entonces voy a modelar G1 y G2. Ahora puedo poner, además, aquí ahora un intercepto aleatorio, ¿sale? Que vean que aquí estoy poniendo X y G. Entonces, mi intercepto aleatorio va a estar correlacionado con mi pendiente aleatoria. Pero también puedo poner que mi intercepto sea independiente de mi variable aleatoria, donde podría poner que A sería mi pendiente aleatoria, le pongo dos barritas y pongo a G. Y entonces con esto estaría diciendo que mi pendiente aleatoria no está relacionada con mi intercepto aleatorio. ¿Qué quiero decir? Que dentro de un mismo grupo yo espero que la pendiente se comporte de una forma distinta que el intercepto. Y esto también es algo que tienen que considerar, ¿sale? Además, puedo poner interceptos aleatorios que no estén correlacionados con la pendiente. Esto lo hago poniendo a la pendiente por separado y después poniendo al intercepto y a la pendiente, ¿sale? Después les voy a pasar al grupo y voy a ponerlo también en la grabación, en la descripción de este video, la paquetería específica del paquete LM4 para que se metan a leerlo con más detalle. Todo esto de decidir cuál es la fórmula correcta depende de la estructura de sus datos. Entonces no hay una fórmula universal, ¿sale? ¿Cuáles son las fuentes de variación que yo considero y cuál es la relación que existe entre ellas? Es lo que tengo que considerar. Considero que influyen sobre el efecto, entonces lo que voy a variar es la pendiente. Considero que influyen sobre el punto de partida y que son distintos entre grupo, entonces lo que voy a variar es el intercepto. Y en función de eso yo puedo construir un montón de relaciones. Considero que la pendiente aleatoria influye sobre el intercepto, sí o no. Si no, los puedo modelar de forma independiente. Considero que el intercepto influye sobre, es independiente, perdón, de la pendiente, entonces voy a poder también tener una estructura, que eran las dos barritas que les ponía aquí, ¿no? Intercepto independiente de la pendiente, aquí pendiente dependiente del intercepto. Entonces, todo esto lo puedo ir adaptando para que pueda tener una estructura que funcione y que sea muchísimo más válida dentro de lo que yo quiero considerar, ¿sale? Entonces, aquí tenemos un ejemplo de una misma evaluación que queremos hacer, pero diferentes formas de ponerlo, ¿sale? Primero, acá tenemos una variable respuesta, tenemos coeficiente beta 0, beta 1, beta x y epsilon. Este no es un modelo de efectos mixtos, ¿sale? Porque solamente tengo efectos fijos, que son los que tengo aquí. Ahora, aquí además voy a incluir una pendiente para cada sujeto. Entonces, esto sería si tuviera medidas repetidas, ¿no? Porque me interesa que cada sujeto esté relacionado entre sí y entonces cada sujeto va a tener su propia pendiente. De esa forma, yo voy a poder modelar esta relación. Ahora, ¿qué tal si yo creo que cada sujeto debe tener su propio intercepto, perdón, pero el efecto va a variar en función de otra variable? Entonces, aquí voy a meter una variable X y esto va a influir en el intercepto de cada sujeto, ¿sale? Ahora, ¿qué pasa si además de considerar cómo cada sujeto varía, considero que hay otro clúster que pudieran ser ítems, ¿no? En este caso, pudiera ser algún grupo, alguna escuela, alguna región geográfica, que además va a influir no solamente sobre el efecto, sino sobre la posible relación entre el efecto y el sujeto. ¿Qué pasa si yo considero que esta variable X ya no influye? Entonces puedo considerar un efecto aleatorio para el sujeto y un efecto aleatorio para el elemento, asumiendo que estos dos no están anidados entre sí, ¿sale? Además puedo poner, por ejemplo, que existe un elemento que es independiente. Entonces tengo que los sujetos son independientes, pero que también pueden estar relacionados con los ítems y con X.
Entonces aquí ya pongo un modelo mucho más complicado donde estoy poniendo uno donde cada sujeto está relacionado con X, pero también cada sujeto tiene un efecto independiente y cada sujeto también tiene un efecto independiente del ítem, ¿sale? Entonces voy a poder yo especificar para un mismo experimento un montón de estructuras de correlación. De ahí la importancia que ustedes consideren todas las posibles fuentes de variación, porque va a cambiar la estructura completa de su modelo dependiendo de lo que consideren. Ahora, siempre que agreguen un nuevo efecto, van a tener que hacer comparaciones para selección de modelo, por ejemplo, utilizando criterios de información, para ver si la adaptación de ese supuesto o de ese aglomerado de variabilidad mejoró el ajuste de su modelo o simplemente metió más ruido. ¿Sale? Con esto cubrimos los conceptos más importantes para hablar de los modelos de efectos mixtos y vamos a ver la próxima semana cómo se modela esto directamente en R para que veamos todas las cosas que pueden salir bien y salir mal dentro de este concepto. Muchísimas gracias y cualquier duda que tengan, con todo gusto la puedo resolver.